Buenas tardes. Hemos titulado este programa del arte de vivir La cultura tras el grito, porque aquí van a resonar, o están resonando ya de hecho en muchos campos de España, las voces de aliento de los aficionados al fútbol, y porque el grito, como temor ahogado o como aliento encendido, caldea también un ambiente que es muy familiar para los españoles, que es las plazas de toros. Los toros y el fútbol verdaderamente generan cultura. Probablemente los toros más porque la tradición es mayor. Ya dice Domingo Ortega que los toros son y hacen cultura. También el fútbol es y hace cultura, porque además este año más, porque de hecho en torno a estos verdes campos del Edén futbolístico convergen este año las miradas de grandes artistas del mundo que, como testigos que son de su época, han elevado a la categoría de obra de arte el efímero movimiento del hombre tras el balón. Así que de esa vertiente cultural del fútbol y de los toros venimos a hablarles hoy desde esta ventana del arte de vivir. A mí me parece que el fútbol y la cultura es casi hablar de la misma cosa. A mí me parece que el fútbol es una de las formas de cultura. En todo caso, mis relaciones con el fútbol son unas relaciones determinadas un poco por la situación política de este país durante muchos años. Durante la época de la dictadura, que un escritor fuese al fútbol estaba mal visto, porque los escritores no éramos partidarios de aquel régimen. Y la democracia, para mí, realmente lo primero que me ha traído es la libertad de poder decir que me gusta el fútbol y diría al fútbol no de tapadillo. El fútbol es una de las formas de cultura que a mi modo de ver tienen más popularidad porque son más fáciles de entender y, por supuesto, muy difíciles de practicar. El campo es todo un campo sociológico, como dicen los sociólogos. Pero al mismo tiempo, para un novelista, el campo es ese contacto con la masa que raramente se da en la vida. Por otra parte, a mí me parece que en el fútbol uno puede sacar muchas de las cosas que lleva dentro, de las cosas malas y de las cosas buenas. Yo concretamente pertenezco a un club que normalmente pierde siempre, que es, no tengo por qué ocultarlo, es el Atleti de Madrid, y estoy muy orgulloso. A mí el Atleti de Madrid me permite soltar todas mis cargas de masoquismo, que si no tendría que soltar con mis amigos y darles la lata y decir que desgraciado soy. El Atlético de Madrid me permite conocer los límites de la derrota y quizá me enseñe, con los años me va enseñando, a saber perder. Quiero decirte con esto que es una forma de cultura de las más bellas que existen, porque teóricamente en el fútbol es muy difícil ser pedante, aunque los hay también, como no. Al mismo tiempo, es una forma de una comprensión muy clara y es algo que todos los domingos se repite. Es ese libro que una vez que se ha terminado de leer, uno piensa que va a volver a leer otro libro, que va a volver una vez más a ir al estadio. El fútbol tiene este año una carga cultural suplementaria. Aparte del llamado Mundial Cultural, el anuncio de esta fiesta multitudinaria que va a congregar sobre España en billones de miradas ha corrido a cargo de artistas excepcionales. El primero de estos anuncios es el que ven ustedes, La Fiesta, cartel oficial de los mundiales de fútbol. Su autor es un pintor catalán con eco universal, Joan Miró. En su dibujo se ha alejado de los esquemas clásicos, haciendo una composición circular que sugiere los movimientos del balón y de los jugadores. Los vivísimos colores son la más clara expresión de su concepción del fútbol como una fiesta.
Y aunque pueda resultar sorprendente ver la firma de Miró debajo de un cartel cuyo protagonista es el fútbol, realmente no ha sido él el único artista que se ha lanzado a esta aventura. Pintores como Tapies, como Arroyo, Chillida o Saura han puesto todo su entusiasmo para llevar adelante una idea que surgió en París en una galería de arte. Así, en total se han editado 14 carteles, además del oficial de Miró. Cada uno de ellos ha sido concebido por un artista internacional y en cada uno figura el nombre de una de las 14 ciudades que organizan los encuentros eliminatorios. De esta manera, el arte sale de los museos y se abre a un público más amplio y, por otro lado, el deporte se ve engrandecido por una mirada nueva, original y creativa. Se unen así dos elementos de la cultura actual tan dispares como la pintura y el estadio. Este es El portero, de Eduardo Arroyo, madrileño. Tiene como único tema al guardameta, el último defensor de un partido. Pero es un portero nada espectacular y sí anónimo, puesto que lo presenta de espaldas, protegiendo a los que están ante él. El deporte no es precisamente el espectáculo preferido de Tapies y pedir a Tapies un cartel destinado al fútbol era cuando menos arriesgado. De todas maneras, el pintor aceptó, pero eso sí, considerando el tema a su aire, a lo que de más cotidiano pueda tener. Y de ahí esa imagen de un diario viejo y sucio que podría haber relatado el acontecimiento y encima un garabato. Luego, un soberbio grafismo para escribir Barcelona, su ciudad natal y uno de los más sólidos bastiones del fútbol mundial. El caso del italiano Valerio Adami es totalmente distinto al de Tapies porque este pintor sí es aficionado al fútbol. Quizá por eso decidió rodear el balón de los laureles de la victoria y privilegiar de esta manera el acontecimiento de la Copa del Mundo. El carácter de deporte del fútbol lo subraya introduciendo en su cartel un pie y una pierna, símbolos de energía y fuerza limpia. Pierre Alechinsky, autor de este cartel, nació en Bruselas. Un humor sarcástico y vivo caracteriza toda su obra, basada en una técnica pictórica particularmente original, y no ha querido abandonar él estas características a la hora de realizar el presente cartel. Desde lo alto de una escalera dejó caer repetidas veces un balón cubierto de tinta, para que la huella de su rebote quedara impresa en el papel. La introducción de un color verde simboliza sencillamente el césped del terreno de juego. Para Paul Bury el movimiento viene de la descomposición de una imagen. Por eso la foto que ha utilizado para su cartel es la del célebre jugador Puskás, recogiendo un balón en diferentes posiciones, como si fuera a cámara lenta. Bury es conocido particularmente por sus esculturas móviles.
Y nadie mejor que el escultor vasco Eduardo Chillida para ilustrar el fútbol con destino a la ciudad de Bilbao, ya que todavía son muchas las personas que recuerdan que fue un excelente portero de la Real Sociedad allá por los años 50. Como es lógico, su cartel no podía sino simbolizar uno de los gestos más espectaculares del guardameta, el despeje de puños. Cuando al islandés Erro le encargaron el cartel para La Coruña, una ciudad de la que nunca había oído hablar, se dedicó a ilustrarse sobre esta ciudad. Se apasionó después por su arquitectura y decidió reproducir un barrio particular de La Coruña. Faltaba el fútbol y lo obtuvo tijeras en mano a base de recortar de diversos libros multitud de imágenes plásticas que reunió y pegó en base a un orden solo por él conocido. Al pintor Jean-Michel Folon, nacido en Bruselas, le gustan las metáforas insólitas, le gustan los objetos que se transforman en personajes. Por eso, mirando las formas del estadio, vemos surgir una especie de ídolo majestuoso, un dios del estadio imponente y enigmático con el balón entre las manos. Como a los surrealistas, al checoslovaco Jiří Kolar le encantan las asociaciones inesperadas. Y aquí tenemos a la célebre Dama de Elche, obra maestra del arte iberopúnico, que ha cedido su rostro a los futbolistas del aduanero Gussó, maestro del arte naif. La tradición y lo contemporáneo se unen aquí en torno al fútbol. Con el trabajo de Jacques Monory es como si nos viésemos de pronto metidos en pleno juego. El autor quiso resaltar aquí la entrega física y el esfuerzo profundo de un jugador en plena acción. En este caso, el centro del cartel de Antonio Saura son los espectadores anónimos, esa multitud misteriosa y turbulenta cuya unión con el deporte no deja lugar alguno a la individualidad. Gerard Titus Carmel es uno de los representantes de lo que se ha dado en llamar la joven vanguardia francesa. En su cartel ha dado la primacía a algo impersonal, que es la red como último lugar donde todo se decide. El cartel que el francés Roland Topor propone para Málaga carga el acento en el aspecto más dramático del acontecimiento.
es un rostro anónimo y tenso que da un violento cabezazo contra la copa, objeto hacia el que confluyen los esfuerzos de todos los jugadores. El último de los 14 carteles, realizado por el yugoslavo Velikovic, da cuenta aquí del trabajo de la pierna que chuta, así como de las otras partes del cuerpo. Es una especie de ballet en el que solo interesan los movimientos del cuerpo. Desde el 13 de junio al 11 de julio, 24 equipos de los 5 continentes disputarán la 12ª edición del Campeonato Mundial de Fútbol. El 12 de julio todo habrá terminado. Sin embargo, la representación artística de ese esfuerzo seguirá ahí. Igual que ahí continúan los numerosos testimonios que el deporte rey ha ido dejando en la novela, en la poesía, el teatro, en la música, en el cine. Porque no solo los pintores y no solo con motivo de un gran acontecimiento deportivo se han ocupado del fútbol. El mundo de la cultura también lo ha hecho para alabarlo o denostarlo, para apasionarse por él o para criticarlo. Frecuentemente se pone en duda o se cuestiona si el deporte es o no cultura y si el campo del deporte entra dentro de lo cultural. Evidentemente, en el siglo XX el concepto de cultura es muy amplio. Hoy entra hasta la gastronomía, evidentemente los toros, pero hay que tener cuidado. Ojo, diría Ortega casi, porque el propio Ortega, que es el hombre que ha hecho las afirmaciones más agudas sobre lo deportivo, incluso yo diría que le ha dado a su prosa un tempo deportivo, ponía en guardia frente al exceso de lo deportivo en la prensa, frente a los periódicos que dedicaban hojas y hojas a lo deportivo, sin darle a lo deportivo la dimensión cultural que debería tener. Pero que hoy lo deportivo pertenece al campo de lo cultural, sin duda, porque lo cultural es lo vivo, y cuando los estadios se llenan con 20.000, 40.000 o 50.000 espectadores, eso es vida, y no existe cultura desentrañada de la vida. El arte de quedarse solo hoy no entra dentro del concepto cultural del siglo XX. Efectivamente, novelistas como Zunzunegui o Cela han escrito en alguna etapa de su carrera literaria sobre el fútbol, y no precisamente de pasada. El señor Cela, por ejemplo, tiene nada menos que una colección de cuentos, 11 cuentos son, que se titulan así, 11 cuentos de fútbol. Nuestros más importantes dramaturgos no iban a ser menos, ni quedarse atrás en este peculiar campo de juego. Y así Benavente, en su obra Literatura, tomó como personajes episódicos a algunos futbolistas, o Jardiel Poncela, el padre del teatro del absurdo, que tituló un cortísimo sainete así: El 11 de la Maniel FC. También los poetas, además de cantar al amor o a la belleza, en ocasiones lo hacen a un balón. Autores como Miguel Hernández, Federico Muelas, José García Nieto, Leopoldo de Luis, Sagarra o Julio Sigüenza se han inspirado en esos pases de pelota entre 11 hombres para componer poemas. Ortega precisamente me llevó a mí a sentir una preocupación por la relación de deporte y literatura, y me di cuenta que no había un libro sobre estas relaciones dentro del panorama de la historia de la literatura española, y mis relaciones con Monterland, que precisamente cuando yo decidí escribir un libro sobre literatura de tema deportivo
me había prometido era el prólogo y murió en aquellos momentos, me hicieron pensar en estos temas. Y un día, en una tertulia de café, acompañando a José María de Cosío, le pregunté cuál había sido el proceso de elaboración del poema La Oda a Plátko de Alberti, y me contó cómo, estando Alberti pasando unos días en Tudanca, fueron a ver la final de la Copa en el Sardinero, y cómo aquella noche, al final del partido, escribió su Oda a Plátko. Y al día siguiente se me ocurrió, y salió la jugada bien, si había posibilidad de ilustrar la Oda a Plátko de Alberti con la misma técnica de crítica literaria con la que Menéndez Pidal anotó el poema del Cid, apoyándose en los cronistas de su tiempo. Y entonces yo me fui a la hemeroteca con la pretensión de poder ilustrar la Oda a Plátko con lo que los cronistas, fundamentalmente el que me sirvió fue Juan Deportista, decían a la mañana siguiente del partido, y la pude anotar. Nadie se olvida, Plátko. No, nadie, 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 oso rubio de Hungría. Ni el mar que frente a ti saltaba sin poder defenderte. Ni la lluvia, ni el viento que era el que más regía. Ni el mar, ni el viento, Plátko, rubio Plátko de sangre, guardameta en el polvo, para rayos. No, nadie, nadie, nadie. Camisetas azules y blancas sobre el aire, camisetas reales, contrarias, contra ti, volando y arrastrándote. Plátko, Plátko lejano, rubio Plátko tronchado, tigre ardiendo en la hierba de otro país. Tú, llave, Plátko, tú, llave rota, llave áurea caída ante el pórtico áureo. No, nadie, 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 nadie se olvida, Plátko. También los ensayistas dedicaron horas de profunda reflexión al fútbol, desde Unamuno, en un artículo que se titulaba Del deporte activo y no contemplativo, pasando por Fernández Flórez, que dejó 2 libros dedicados al tema de portería a portería y fútbol, hasta Vicente Verdú, sociólogo, que nos ofrece ahora esta peculiar e interesantísima versión de lo que un equipo de fútbol representa. ¿Es el fútbol cultura? Pues sin duda, el fútbol no es un elemento, digamos, natural. En la medida que tenemos por cultura el cultivo, pues el fútbol hace una elaboración de la realidad, hace una representación de la lucha, establece unas reglas en el juego, coloca a una persona que hace como representante de la justicia, que es el árbitro, y contra el que se desatan las pasiones como se desatan respecto a la justicia, de la que siempre se tiene la sensación de que no va a ser justa, y de esa manera pues el recelo que produce la administración de la justicia en la vida normal pues también se proyecta sobre el árbitro cuando toma alguna determinación. Así que es una representación de la vida. Pues si no lo fuera, no tendría ese enganche sobre la gente. Sin duda que la pasión que convoca el fútbol no es una pasión desprendida de la realidad, de un nuevo, porque refleja una vida, algo que nos pertenece, que nos resulta cercano, y lo representa tan bien como para desatar enconos o alborozos al punto de la desdicha, al infarto de miocardio, o el alborozo semejante a las felicidades de un nacimiento o de una gran lotería. ¿Y por qué dice usted en su libro que un equipo es como una familia? Bueno, esta es una ficción, yo lo he llamado un sueño matriarcal. En el equipo de fútbol, y se llama balompié, todos los jugadores están obligados a jugar con el pie y no rozar la pelota con las manos. En cambio hay una figura en el equipo que es el guardameta, que tiene estas atribuciones de poder desarrollar las manos. Los juegos de manos, como bien se sabe, son juegos más de acogimiento y han sido más de interpretación de las mujeres. El baloncesto ha sido más cercano a la práctica de las mujeres que lo ha sido el fútbol. Y los juegos de expulsión, más subvertidores o más agresivos, son los que se han practicado con el pie. En cambio, el guardameta tiene esa figura maternal que acoge la pelota, que la puede recibir, y que se encuentra además directamente defendiendo lo que es el portal de la casa, que es la meta.
meta y guardameta pues están en una relación estrechísima en las acepciones y en nominativamente. Y entonces, de esa manera, pues el equipo podría imaginarse como un matriarcado cuya figura central se encuentra en la portería y se va prolongando hacia la delantera, donde se encontrarían los jugadores, los extremos, o el delantero centro y tal, que siempre han sido, en la acepción de la gente, como niños, a jugadores a los que se les ha permitido más los errores. Digamos que el público en general es mucho más estricto respecto al comportamiento de los defensas, cuyos errores pueden inducir a grandes catástrofes, que respecto a los errores de los delanteros, que lo suelen cometer. El delantero, por otra parte, es una persona mucho más alocada, más divertida, más veleidosa, y el defensa es una persona más, en general, más austera, más eficaz, como correspondería, digamos, a esas tías perfectas que desarrollan una buena limpieza de la casa. De hecho, se llama defensa escoba, por ejemplo, ¿no? Hay niños, hay madre, hay tías, ¿y dónde está el padre? El padre sería el entrenador, que no está que no está en el campo, está fuera del campo, y que designa a una persona que le representan. En las presentaciones, por lo general, que hacen los entrenadores nacionales e internacionales, hablan a los jugadores de esa manera paternal, les hablan que quieren mantener con ellos una relación estrecha, en la que van a ser organizados por él y dirigidos. Y se llama pues los Santa María Boys, etcétera, como los chicos del entrenador. Y los jugadores llaman al entrenador de usted, cosa que no hacen con el resto de la plantilla. Por otra parte, pues el entrenador es el que concibe, digamos, el orden del equipo en un sentido patriarcal profundo. Pero no se encuentra en el campo. En el campo hay el que se llama el cerebro, que es el que asume las órdenes del entrenador y las que las desarrolla por el campo. De alguna manera el medio podría entenderse como el medium, el que lleva la voz del entrenador al campo. Y de esa manera, pues el equipo, cuando se encuentra en su desarrollo sobre el césped, está, digamos, bajo el predominio de la madre. El padre está ausente y es solamente representado a través del medium o de los mediums, que son los que forman la línea central. Bueno, sin duda también en el fútbol hay una estética y no hay la misma celebración de un gol cuando se produce de una manera atormentada de rebotes que si se produce con una buena ejecutoria, eso es indudable. Pero hay otro componente en el fútbol que es, digamos, pues la visión heroica de la conquista. Así como en el toreo es evidente que la muerte del toro no es un fin en sí, sino cómo se produce esa muerte, en el fútbol hay el gol como una manera de vencer al contrario, que tiene por sí misma ya un valor. De manera que así como el toreo es una delectación en la estética y sin ello pues no hay el arte del toreo o no hay la pasión que se puede desencadenar en torno al arte de torear, en el fútbol sí puede la pasión desencadenarse con esos actos heroicos, esforzados, ¿no?, que se consigue vencer al contrario. Porque sin duda hay bajo de todo el fútbol una representación de una batalla y en esa batalla pues están o bien una estrategia bien planteada y con unos resultados brillantes o también el resultado de la conquista de por sí, como un bloque. El lenguaje del deporte español, concretamente del fútbol, es absolutamente geométrico y no nos salimos del rectángulo, del esférico, de la parábola, del juez de línea, del punto de penalti, del círculo central. Esto que era un lenguaje magnífico para la radio y que inventó el hombre que mejor ha tenido la radio, que ha sido Matías Prats, es un lenguaje que se debería desterrar de las crónicas deportivas. Por ejemplo, los argentinos tienen en esto mucha más habilidad y mucho más ingenio, ¿no?, y convierten los goles en jugadas muy definitorias, como que una paloma entró por el ángulo, le metió la bola por el rincón de las ánimas, le marcó tan de cerca que le puso la nigre dentro de la nuca y cosas parecidas. Creo que a los españoles nos falta un poco de imaginación en ese sentido. La crónica deportiva, en definitiva, debe ser un resumen, un extracto de lo que el espectador ha visto, pero también debe ser un poco el adorno de lo que ha ocurrido y un poco la media revolera con la que rematar una faena.
El grito que surge en el estadio se traduce después de los partidos en esas actas con tradición literaria que son las crónicas futbolísticas. José María de Cossío, en el prólogo que escribió al libro Las cosas del fútbol, de Pablo Hernández Coronado, comentaba que la crónica de un partido es casi siempre un relato heroico que puede hacer creer al ignorante de lo que pasa que está asistiendo a la narración de una jornada decisiva para el bienestar del país. José María de Cossío, como tantos otros, era aficionado al fútbol y a los toros al mismo tiempo. Espectáculos ambos, donde la crónica apasionada y esclarecedora es una tradición brillante. Es casi una ceremonia puramente estética. Porque los toros, como el fútbol, tienen también, o quizá más los toros que el fútbol, tienen cronistas, poetas, escultores, novelistas, pintores, músicos. Cultura en una palabra. La imagen es, por supuesto, insólita. Se trata, como seguramente habrán adivinado ya, pese a la falta de doblaje, de la célebre ópera Carmen de Georges Bizet, en un montaje realizado hace unos meses por la Ópera de Pekín, en lo que supuso una primera concesión en años al repertorio operístico occidental. Y por pintorescas que nos parezcan a nosotros las imágenes que hemos visto, aluden inequívocamente a los españoles, pues quiere el tópico que la mera alusión al mundo del toreo nos defina. Aun en sus formas más estereotipadas, ya sea mito romántico a lo Mérimée, bufonada turística o, como en este caso, un torero oriental que canta en chino, el tópico esconde un fondo oscuro de verdad que no cabe cuestionar. La fiesta de los toros es un hecho consustancial a nuestra cultura. Y quizá, como dijo Pérez de Ayala, si murieran los toros, moriría España. Me parece que las corridas de toros, como todas las cosas culturalmente relevantes, culturalmente importantes, no pueden ser explicadas. Más bien es a partir de ellas, a partir de las que se explican las restantes cosas. Es decir, son algo fundamental, algo que funda las explicaciones y que a partir de los toros es a partir de lo que se puede explicar muchas cosas, mientras que ellas mismas en sí un poco son sin por qué, podríamos decir. Son un elemento fundante de nuestra mitología, de la mitología propia del país y de los arquetipos, digamos, de este pueblo nuestro. Arquetipos porque en el juego de los toros un poco se dan una especie de contraposición simbólica muy fuerte. Está la gracia, está el riesgo, está la razón también, está la disciplina, está la brutalidad, está la alegría, el peligro. Se dan una serie de componentes simbólicos muy fuertes y todos ellos unidos de la manera más relevante, de la manera que puede ser intuitivamente más impresionante, digamos, para la intimidad, imaginación de cada uno. ¿Cómo se mantiene todavía en nuestros días? Evidentemente se mantiene mal, se mantiene luchando un poco con su propio mito, se mantiene luchando con la degradación también de su mito. Vivimos en una época fundamentalmente crítica, en que todas las mitologías son vistas desde el ángulo crítico, desde el ángulo derogatorio. Entonces, la mitología de los toros también se busca un poco la base material, los defectos sociales, económicos, la falsedad, digamos, se busca más la falsedad que hay en los toros, que en cambio esa otra dimensión, esa otra gran verdad, digamos, que hay en los toros, porque esa gran verdad es simbólica, es imaginativa. Yo creo que es esa gran verdad la que hace que los toros se mantengan y
incluso la insistencia en las falsedades parciales de la fiesta, espero que no logren concluir, no logren acabar con ella. Otra conclusión, fruto del interés mutuo entre toreros e intelectuales, es ese de la amistad entre ellos mismos, de la cual la historia taurina está plagada de ejemplos. Pérez de Ayala y Belmonte, Picasso y Dominguín y tantos otros. Un ejemplo de excepción nos habla desde su propio caso de esas amistades privilegiadas. Es el maestro del toreo, Domingo Ortega. El muchacho que quiera ser torero se encuentra con el toro, pero tiene una gran ventaja, que se va a encontrar con hombres inteligentes. Y si tiene un poco de sensibilidad, pues verá que le hace falta aprender de aquellos hombres que saben. Esa es una cosa normal, de parte del ser humano. Cuando vestimos de torero la primera vez, pues salimos de la pobreza, de nada, y es naturalmente que cuando se encuentra con una persona extraordinaria de su talento, pues que tenga una admiración y que se preocupe por tener amistad con ellos, porque le enseña más que normal, ¿comprende? La relación entre los intelectuales y los toros pasa necesariamente por la afición. ¿De algún modo los intelectuales son aficionados especiales, aficionados de primera clase? Claro. Los intelectuales han sido unos aficionados enormes. Además, inclusive los hombres de ciencia, Marañón fue muy aficionado a los toros, y luego pues don Carlos Jiménez Díaz, que fue el que a mí me prolongó la vida, ¿comprendes? Pues eran hombres que tenían afición. Y muchos hombres intelectuales y de la ciencia, pues no son todos, pero además el que es aficionado es buen aficionado, en términos generales, claro. Solano era muy aficionado a la fiesta de los toros también, y Zuloaga, pues era el que más toreaba. En cuanto que tenía a Zuloaga un momento, pues iba a mi finca y toreaba una becerra. En el pasado, ¿con quién tuvo usted una amistad más intensa dentro del mundo de los intelectuales? ¿De los intelectuales? Pues tuve desde luego con Julio Camba, tuve una amistad enorme, y con otros 3 o 4 hombres, a lo que se dice a la intelectualidad, con Cañabate, que fue también un intelectual total, ¿verdad? Con Cosío, que también era un hombre intelectual, en fin, con varios de ellos, claro. Conocí realmente a esas gentes que me entusiasmaban cómo habían dedicado su vida al estudio de sus profesiones, ¿comprende? Y ahí por eso me contagiaron, para que yo aprendiera de la mía. Usted tuvo también amistad con su tocayo, con Ortega y Gasset. Una amistad total. Tanta amistad que en uno de los carnavales, precisamente el año antes de morirse, el mismo año que se murió el pobre, me llevó a Alemania, me invitó a todo, y ahí me hizo vestirme de corto allí entre el público de alemán, en las fiestas que daba, y era un hombre de una popularidad enorme y extraordinario. Y además se amaban las chicas chavalas de él, en Alemania me refiero, porque fue donde le vi a todo plan, vamos. Fue un hombre extraordinario. Y además, yo soy extraordinario, le gustaba la cosa de los toros, porque no cabe duda que influyó mucho en los tomos estos de los toros a Cosío. Y un día pues le hice torear conmigo en el campo, a la Limón. Y hay una fotografía que está más sereno que Dios. Y yo estoy preocupado para que no le cogiera, claro, porque no sería una idea mía que le cogiera la becerra, ¿comprende? Pero fue un hombre extraordinario también ese. Y era la primera vez que toreaba, ¿no? Eso sí, decía que no, pero que era la primera vez, pero que él tenía un sentido de lo que era. Y claro, que tenía sentido de todo lo que hablaba. Ese fue un hombre extraordinario. Y además tratado fue una maravilla. Por las gradas sube Ignacio con toda su muerte a cuestas. Buscaba el amanecer, y el amanecer no era. Busca su perfil seguro y el sueño lo desorienta. Buscaba su hermoso cuerpo y encontró su sangre abierta. No me digáis que la vea, no quiero sentir el chorro cada vez con menos fuerza. Ese chorro que ilumina los tendidos y se vuelca sobre la pana y el cuero de muchedumbre sedienta. ¿Quién me grita que me asome? No me digáis que la vea. No se cerraron sus ojos cuando vio los cuernos cerca, pero las madres terribles levantaron la cabeza. Tiene los ojos cerrados, tiene los ojos cerrados, el mejor de los toreros, ay, el mejor de los
llama Manuel, también se llama Manuel, lo mismo que el partero, ay, ay, lo mismo que el... Las relaciones entre la literatura y el toreo son incontables y se corresponden con la historia de la fiesta taurina y de su afición, aunque no deja de ser paradójico el que tanta tinta haya corrido para describir un espectáculo que es difícilmente reducible a palabras. Pero el hecho es que la literatura nos deja innumerables ejemplos de lo que decimos, porque desde nuestros clásicos, que asistían a los toros como a un puro juego de caballeros, pasando por los románticos y su gusto por lo exótico, desde el pensamiento de Ortega y Gasset hasta nuestros novelistas contemporáneos, muchos en nuestro país se han esforzado en escribir desde fuera lo que otros toreaban desde dentro. Y siempre presente a lo largo de la historia en España, siempre presente la poesía, atenta por igual al lirismo y a la épica del toreo. Una nota de clarín, desgarrada, penetrante, rompe el aire con vibrante puñalada. Ronco toque de timbal. Salta el toro en la arena. Bufa, ruge, roto cruje un capote de percal. Acomete rebramando, arrollando a caballo y caballero. Da principio el primero espectáculo español. La hermosa fiesta bravía de terror y de alegría de este viejo pueblo fiero. Oro, seda, sangre y sol. Mi historia de aficionado a los toros empieza ya por el 48, con unos 17 años me la contagió un amigo de Cádiz, Serafín Pro. Tuve la gloria de ver muchas veces y en tardes grandes, creo que el mejor torero de los tiempos actuales del siglo, que me parece que fue Pepe Luis Vázquez, y cultivé con pasión, con viajes, con sacrificios la afición, hasta que mi hijo Mauro, hace unos 6 años, me convirtió en una especie de señora sueca que le da mucha pena del toro. Estaban televisando una corrida y él se echó de bruces en silencio a llorar en su cama y comprendí muchas cosas, ¿no? La cantidad de rutina, de sangre, de brutalidad y de aburrimiento, salvadas por esos momentos raros de verdadero arte, de estética importante que hay en los toros. Pero en fin, esta especie de conversión o de reconversión estuvo precedida de 1 millar de corridas vistas, de un libro de relatos taurinos escritos como La Gran Temporada, que se va a reeditar ahora, La Tauromaquia para Enciclopedia de Larousse, y algunas otras historias sueltas, centradas en ese mundo violento, pero sin duda llamativo y español, hay que aceptarlo, que es el de los toros. Como aficionado práctico también tengo un recuerdo, la única vez que he toreado, que por cierto me salió muy bien, a una becerra en la Sierra de Cádiz. En el bosque tenía mi par de copas y entonces, quizás acordándome por instinto de todo lo que había visto de bueno, de los Pepe Luises y de los Antonio Benvenida y de los Curros y demás, pues tomé el capote y luego la muleta y la verdad es que me salió bastante bien. Ante mi asombro y a pesar de las copas, pues marqué un poquillo el toreo bien hecho, la única vez que me ha ocurrido. Y por supuesto, siempre presente la poesía, atenta por igual al lirismo y a la épica del toreo. Un personaje peculiar en este recorrido literario, tanto por su celebridad como por su actitud singular, es el de Ernesto Hemingway. Su concepción aventurera de la existencia le llevó a encontrar en el toreo, más que un espectáculo, una expresión sofisticada hasta lo ritual del valor individual en el combate con la muerte. De ahí se seguiría una buena carrera de aficionado junto a un honrado aprendizaje previo a escribir su propia fiesta. Y digan lo que digan sus detractores, dio cumplida la talla, aún viniendo de una tradición cultural tan distinta en sensibilidad como la anglosajona. El calibre de su afición nos lo da justamente la declaración suya de que estaría dispuesto a renunciar incluso al Nobel si pudiera a cambio cortar una oreja en la Plaza de las Ventas. El pasodoble, de origen militar según parece y por tanto son de combate, es la música taurina por definición. Stravinsky, en su apasionado viaje por España de 1916, recuerda el pasodoble como una especie de música de fondo del país, y eso hace que de algún modo este exista como motivo base de inspiración en su Español, de las 5 piezas fáciles.
No es este, de todas maneras, el único ejemplo de acercamiento de la música culta al planeta de los toros. Además de la Carmen de Bizet, que ya hemos oído, tenemos otras piezas más cercanas. La oración del torero de Turina y la cornada de Cristóbal Hafter son dos de ellas. Pero el reino de la alusión taurina es, por supuesto, el de la música popular. Lo es en ese mundo dulce y entrañable del cuplé, pero lo es sobre todo y por encima de todo, como en una suerte de simbiosis, en esa otra versión del drama, unión entre lo festivo y lo trágico, que es el flamenco. Recordemos los tiempos remotos de Pepe y yo. Recordemos los tiempos remotos de Pepe y yo, de Costillar y Pedro Romero, de Costillar y Pedro Romero, Lagartijo y Boca Negra, Lagartijo y Boca Negra, y de Cádiz el marinero. Mi último trabajo en este aspecto se refiere a dos personas, no a una sola que soy yo, a José Blas Vega y a mí, que hemos hecho para el tomo 7º recién aparecido de la enciclopedia Los Toros de Cosío, el trabajo sobre las seculares conexiones entre el arte de los toros y el arte flamenco. En realidad son dos mundos distantes pero fundidos, próximos, y el nexo que pudiera identificarlos más pronunciadamente es eso que nadie ha sabido explicar, que Federico García Lorca intentó explicarnos sin éxito, aunque sintiéndolo en las venas, que se llama el duende. Ese momento irrepetible, mágico, que los propios intérpretes del toreo o del flamenco no saben de dónde ha subido, pero que aparece y que es realmente una magia. Dice un fandango popular: al rumbo de una corría nada se puede comparar. Que salgan todos los pintores a ver si pueden pintar con esos mismos colores. Los pintores aceptaron el reto, lo que no es de extrañar. Ese movimiento inverosímil, mezcla de danza y combate, en el que, según se dice, se detiene el tiempo, ese algo fugaz que más que verse se intuye, y sobre todo una atmósfera de color que solo se siente en la plaza, ha supuesto un reto continuo a la pintura. Goya es bien sabido que fue un tremendo enamorado de los toros, y no solamente de su aspecto folclórico, pintoresco, sino que realmente se metió dentro del mundo de la faena, del mundo de la belleza del toro, del mundo de la violencia, del mundo incluso del toro como del toreo como ejemplo y de la situación visceral de nuestro país. Y luego llega ya, cuando llega el momento en el que parece que esta idea podía entrar un poco en crisis, porque de alguna manera había dentro de la literatura una gran tendencia antitaurina, sobre todo a raíz de los escritos de Eugenio Noel y de una cierta tendencia, no de los escritores del 98, sino más bien de sus epígonos, que de alguna manera hacían hincapié en que la corrida era la manifestación del salvajismo de la raza, etcétera y tal. Entonces se produce una situación realmente muy interesante. Por una parte hay una vena castiza dentro del arte, o sea, que sigue la tradición taurina, que son los Zuloaga, que es Sorolla, que es Solana, que son grandes aficionados a los toros, porque además no solamente son grandes pintores de tema taurino, sino que son ellos mismos unos grandes aficionados. Incluso, bueno, bien es sabido como don Ignacio Zuloaga llegó incluso a torear, como dicen también, como es tradición, que toreó también Goya. Pero hay otro fenómeno todavía un poco más sorprendente, que es en la propia vanguardia artística, en la gran revolución internacional del arte, el fenómeno de los toros sigue presente, y se debe fundamentalmente a la obsesión que desde niño tuvo Pablo Picasso por los toros. Realmente se puede decir que el leitmotiv de casi todos los dibujos
que desde sus primeros años hizo hasta su muerte, la constituyen esa legión de innumerables toritos a las que se refiere Hélène Parmelan cuando habla de Picasso y el tema taurino. Realmente esto ha llegado a internacionalizar de una manera tremenda el fenómeno taurino, y no solamente ya es Picasso o es Dalí o son los grandes creadores españoles, sino que también adquiere el toro una categoría internacional, y entonces no es extraño ver pues obras de Massens, obras de Magritte, obras de Masson, etcétera, una serie de obras impresionantes de artistas extranjeros dedicadas al tema del toro. Otros lenguajes de la cultura han sentido también la llamada del toreo. Entre ellos funciona o debiera funcionar un espíritu manierista fruto de cierta semejanza de naturaleza. Nos estamos refiriendo a aquellas manifestaciones que, como el teatro o el cine, aluden en este caso al espectáculo dentro del espectáculo. ¿Por qué Coronado y el toro y qué se cuenta en ella? En ella se cuentan muchas cosas. Es una rapsodia española donde hay cantidad de detalles de la vida española, pero hay principalmente algo que alude mucho a los toros, como es natural. Es la historia de una mujer que se encuentra un toro en su casa. Le aparece un toro en su casa, de esas casas bajas que hay en los pueblos, y un toro entra en la casa, como podía entrar en el toril, no lo sé. El caso es que eso son las invenciones del teatro, la parte convencional del teatro. El caso es que el toro entra en casa y ella se lo guarda, en vez de huir, lo que pasa es que encierra al toro en casa. Ahora, no voy a contar todo el argumento porque eso es desventrar la obra y más vale que los espectadores vayan a ella. El tema taurino no ha sido tratado con mucha frecuencia en el teatro. ¿A qué cree que se debe? Pues se debe a que los españoles pierden identidad. Menos mal que todavía los toros les gustan, a varios, porque gusta mucho más el fútbol. Pero la verdad es que se ha tocado poco. En pintura se toca mal, porque las pinturas sobre toros es siempre pinturas de pintores bastante mediocres, excepto Picasso, claro. Pero fuera de Picasso, que tocó todas las cosas tópicas, dándoles la vuelta y haciéndolo algo mucho más interesante. La verdad es que los toros tampoco se tocan en pintura. En música ya no digamos, pues muy poco. Ya no se hacen pasodobles, ni siquiera eso. Lo que pasa es que con relación al teatro, menos todavía, porque el español en los últimos tiempos, como digo, tiene una crisis de identidad. Quisiera ser americano, quisiera ser norteamericano o algo así, pero no quiere ser español. O por lo menos no sabe darle la vuelta a las cosas, como he dicho, como pasaba con Picasso, y hacer que esas cosas accedan a la cultura contemporánea. Yo no sé la verdad por qué he escrito una comedia sobre toros, se conoce que es para singularizarme un poco. Junto a su faceta de dramaturgo, usted tiene también otra faceta que es la de escenógrafo. ¿Cómo valoraría los aspectos escenográficos de la fiesta de los toros? Sí, es que la fiesta de los toros es una fiesta también muy teatral y enormemente escenográfica. Ahora que es un teatro en acción, es un teatro en donde el público participa más que en el teatro. Yo me acuerdo, bien de pequeño, cuando mi padre me llevaba a los toros, que estaba abonado al tendido 2, aquí en Madrid, ese clima misterioso de urgencia que se crea en los pasillos, en las galerías de la Plaza de Toros de la Monumental de Madrid, donde parece que el toro le está persiguiendo a uno, donde hay unas corrientes de aire que parecen toros, donde hay un olor de fiesta especial. Yo creo que se huele la alegría y se huele el miedo, se huele la euforia del público dentro y fuera de la plaza. Todo eso tiene un aspecto, bueno, por lo menos a mí me da la sensación de algo muy teatral. Y en grito universal rompe la gente. Así termina un soneto de don José Zorrilla dedicado, como no, a esta fiesta de la que le hemos venido hablando a lo largo del programa, la fiesta de los toros, ese espectáculo tan entrañablemente ruidoso que se celebra en plazas como esta, entre el sol y la sombra y con el clamor en torno. Es una fiesta que conforma profundamente nuestra manera de ser y desde luego nuestra cultura. Por eso hemos llamado a esta edición del Arte de Vivir la cultura tras el grito. Y en ese grito hemos incluido también una actividad que este año, con motivo de los campeonatos del mundo, ha cobrado en España un enorme interés, el fútbol. Un deporte importado que frente
al individualismo de la lucha dramática del hombre contra el toro opone la fuerza de lo colectivo, la necesidad del compañero, la habilidad entre varios, un deporte que también forma parte de nuestro acervo cultural. Yo quiero ver aquí a los hombres de voz dura, cantaba García Lorca, resumiendo así el dolor por la sangre derramada. Pero por encima de la tragedia está siempre la fiesta, y probablemente esa voz es la misma voz que el grito a que nosotros nos referimos, la voz que sale del fondo de nuestra historia y nos cuenta lo que hemos sido y lo que todavía somos. Buenas tardes. Quema su traca de gritos de grada en grada la gente. El viento va repartiendo su brisa en frescos sorbetes, pregonando en las naranjas secretos de sol poniente. Ya están aquí los toreros, la flor de los redondeles, la terna de las espadas, las 3 cuadrillas más célebres.